Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, en día martes. Ya nos habíamos acostumbrado en ser día miércoles, pero bueno, gracias por atender esta reunión en día martes y agradeciendo también a nuestro ponente, que lo voy a presentar en este momento. El día de hoy vamos a hablar del tema derecho a la salud con el doctor Agustín Herrera Fragoso, quien es licenciado maestro en Derecho en el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Tiene una especialidad en Derechos Humanos, un doctorado en Bioética y Biojurídica. Es autor de 8 libros y varias coordinaciones académicas. Es investigador de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de Roma, Italia. Investigador asociado en la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Investigador que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el CONACYT. Y bueno, es un gustote estar con él. También va a ser nuestro profesor en nuestro curso que está por comenzar la siguiente semana, en cuanto vamos a ver gestión y derecho a la salud. Y bueno, pues los invitamos y también pues le doy la bienvenida agradeciéndole su disposición. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Ahí está. Listo, ya tengo el audio. Lo que no puedo es iniciar. Ahí está mi cámara. ¿Qué Ya. tal? Muchísimas gracias. Después de unos problemas técnicos, ya estamos aquí listos. Sí, Muchas gracias por la invitación. de nada, Bueno, doctor. Cuando guste empezar. Bienvenido. bueno, gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Ok? Perfecto. Ahí se aprecia, ¿verdad? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues así es. A mí me toca el derecho a la salud y es muy importante dimensionar cómo nos encontramos ahora. A veces el gran problema que se tuvo hace mucho tiempo es que el derecho se veía desde el ámbito sanitario, ¿no? Y sin embargo, a partir del 2011 hubo una reforma a nivel constitucional y ya no entra como ese derecho sanitario únicamente. Incluso el problema de la reforma que tuvimos en 2011 del derecho, de derechos humanos, eh, no se reformó el artículo cuarto constitucional y sigue estableciéndose como derecho a la protección de la salud. Vamos a ver que ese solamente es un elemento de los cuatro que se tienen que integrar. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, primero tenemos que ver que son cuatro las dimensiones de la salud que se entrelazan entre sí y se compenetran. La dimensión orgánica, la dimensión psíquica y mental, la dimensión ecológico-social y la dimensión ética. Que esta es una parte muy importante. También tenemos que ver que eh, hay elementos que constituyen el tema de valores para llegar al tema de la salud. Tenemos primero el derecho a la vida o el inicio de la vida humana. La salud es un segundo elemento que la cubre, que la protege, que la envuelve, que además le da la luz a esa vida. Y la libertad es un elemento muy importante para el ejercicio de la plenitud humana. Y la libertad es un elemento consustancial. Sin embargo, la salud es muy importante para el ejercicio de la libertad, porque si no tenemos esa salud, la libertad no es plena, ¿no? Es incómoda, duele, cuesta, se sufre. Ahora bien, en los chinos decían que incluso para el tema de tener una salud integral o incluso tener la asistencia de un médico integral, tenía que cumplir tres elementos muy importantes. ¿Verdad? Que era prevenir cualquier tipo de enfermedad, que incluso fíjense qué interesante, en la China antigua se le pagaba al médico no para curar, sino para prevenir a la salud. Y conforme se iban enfermando en la población, le iban pagando menos salario. Es algo muy diferente, tendría que invertir mucho su tiempo en la prevención de la salud. Cuando ya entra la enfermedad, que además es el disvalor de la salud, ¿verdad?
Entonces viene la parte de curar. Y el aliviar es una parte fundamental porque conlleva una cuestión eh, psicoespiritual. Es una parte importante que se está viendo ahora mucho en los cuidados paliativos, ¿no? En cómo tener una parte empática, una parte compasiva, una parte de entender al otro. Bueno, en el tema de salud hay varios elementos que forman la toma de la corresponsabilidad. Y eso es algo muy interesante porque en los temas de derechos humanos, el tema de la salud, pues realmente es de los más complejos junto con el medio ambiente, ¿no? Porque primero es asumir el problema, ¿no? Decir, a ver, tengo un problema, tengo una situación que me está desequilibrando, entonces tengo que asistir a atenderme. Y a partir de ahí, ¿verdad? En esa atención donde el doctor, ¿verdad? Empieza a hacer un diagnóstico, a establecer un tratamiento e incluso muchas veces a tener una corresponsabilidad, porque es una corresponsabilidad individual, familiar, social e institucional, ¿no? Muchas veces tiene que acompañar a alguien a la persona, tiene que asistirlo, porque además la palabra paciente viene de sufriente, una persona muy vulnerable. Y en ese sentido, entonces, tiene que haber una corresponsabilidad entre el doctor, la enfermera, trabajadora social, en el lado institucional, en el ámbito individual, de que la persona siga las recomendaciones, ¿verdad?, de su tratamiento, la familia lo salvaguarde y en caso que no haya familia, en un ámbito social, porque hay hasta representantes sociales. Y ese proceso es muy importante para buscar el equilibrio. Es una cuestión social. Bueno, ahora, para que hablemos de este derecho a la salud, tenemos que ver cómo está nuestro marco normativo en México. Y no nada más en México, en muchos países se encuentra más o menos similar. En la cúspide tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque también es la base. O sea, porque de ahí surgen las normas, pero es también la cúspide, o sea, el marco superior, ¿no? Que engloba cómo se van a ir transformando nuestras normas. Eso es muy importante porque de ahí partimos. En segundo rango están los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En esa materia, no cualquier tratado, ¿eh? Porque también podemos ver que hay los tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio, y no tiene ese rango, esa importancia. Y los tratados internacionales en materia de derechos humanos entran como complementarios de la Constitución. Sí, en Francia se llamaba bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que estaba así la Constitución y entonces entran los derechos humanos a complementar y hacer ese bloque, a cerrarlo perfectamente para que pueda ser lo más garantista posible. ¿Qué sigue después? La ley general y federal. Para el caso que nos ocupa sería la ley general de salud. Luego vienen los reglamentos que regulan esas leyes generales, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos reglamentos que regulan diversas áreas de esa ley general. Y por último, las normas oficiales mexicanas. Muchas veces en el ámbito sanitario les dan mucha importancia a la norma oficial mexicana y dejan de ver todo lo demás. Es como, se lo tienen que aprender incluso hasta de memoria algunas áreas. Ahora, es bien importante ver, la norma oficial mexicana es transversal para todo el país, pero su nivel jerárquico es muy inferior. ¿Por qué? Porque son normas técnicas operativas que están a revisión cada 4 años para que en su caso se tienen que actualizar o se vuelve a señalar que siguen siendo vigentes por la parte operativa que va a realizar. Bueno, acuérdense que esto nada más es realmente una probadita de lo que vamos a ver en el curso. Por eso quizás pueden quedar muchas dudas porque lo vamos después a ver más a profundidad. Ahora, fíjense la importancia del derecho a la salud. Está previsto, entre otros, en el párrafo primero del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo primero del artículo 12. Y en particular el 2 del artículo 12 que se indica a título de ejemplo diversas medidas que deberán adoptar los estados parte, a fin de asegurar la plena efectividad de ese derecho. Además se reconoce en particular en otras normas
como es la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Entonces, vemos que se encuentran en los tratados más importantes este derecho a la salud. Pero es bien importante verlo porque es de los primeros 30 derechos. Fíjense, cuando surge en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la salud era uno de esos 30 derechos. Sin embargo, por la problemática que tienen la convergencia de todos esos derechos y porque está en un instrumento declarativo, ¿qué quiere decir? Que solo se sigue de buena voluntad bajo un principio que se llama pacta sunt servanda. El que pacta está obligado a seguirlo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Solamente los países que realmente querían hacer propia la declaración y darle un peso jurídico interno, pues se hacía caso. Pero muchos no. Hay que recordar que hace mucho tiempo los derechos humanos eran como que nada más una forma ahí de adorno que se veía ahí a lo lejos. Pero entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que se cumplan esos tratados? Para que sean obligatorios, para que revisemos al país, para que lo evaluemos. Y entonces dicen, bueno, vamos a crear entonces dos tratados internacionales. La Convención de Viena de Derechos Humanos, que ahora ha sido muy tocada por el tema de Ecuador, de que se vulneró esa convención. La Convención de los Tratados de Viena, que establece cuáles son esos tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen un procedimiento externo y un procedimiento interno. ¿Qué quiere decir? Al externo es que tienes que seguir las reglas para hacerte propia de ese tratado y que tienen cuatro denominaciones. No nada más se llama tratado, pacto, protocolo, convenio, o tratado son como se denominan, o convención como la Convención Americana de Derechos Humanos. Esas son las denominaciones de los tratados. Entonces tienes que hacer todo el procedimiento externo, firmarlo y ratificarlo, exponerlo. Pasan tiempos para que sea vigente o incluso a firmas de diferentes países. Y de ahí, a nivel interno, pues recuerden que tiene que llegar a la Cancillería lo pasa al Senado, pasan a revisión con algunas secretarías que tengan relación con el tema, y entonces lo aprueban y luego lo ratifican, y entonces ya a partir de ahí se hace un derecho interno. Entonces se crea ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que posteriormente se agregaron los derechos ambientales. Y ahí entonces es como según un tratado internacional vigente para nuestro país. Y tiene un principio en el tema de salud muy importante que también nuestra Constitución lo establece, que se llama principio de progresividad, ¿no? Esto es muy interesante verlo. Es siempre progresivo, nunca regresivo y tiene una parte programática. Vamos a suponer, imagínense ustedes que ven una alberca, una laguna, algo así donde hay luz. Digo, hay agua, perdón. Entonces avientan una piedra en medio y hace ondas de expansión, nunca de regresión. Entonces, ese derecho se va a expandir siempre. Es un principio que tienen los DESCA, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales. Y en ese, donde está el derecho a la salud, tiene siempre que avanzar. ¿Cómo podemos poner un ejemplo? Vamos a suponer, ¿verdad? Se establece una edad para la prueba de la mastografía, que es, vamos a suponer, ¿verdad? Es un supuesto, de 25 a 30 años. Entonces, ¿cómo sería la progresividad de ese derecho? Bueno, pues vamos a crecer ese tiempo de 25 a 32 años, ¿no? Para el siguiente año. Pero para hacer ese crecimiento, sabemos que tiene que haber una inversión económica, un pago. Entonces, eso es algo programático que se tiene que establecer en ese crecimiento. Entonces, un tema muy importante y donde no se debe de violar este derecho es, por ejemplo, en el tema de salud. Si este año le dieron 100 millones, ¿verdad?, de pesos para el tema de salud en una entidad federativa, para el siguiente año tienen que darle 101, nunca regresarlo, para que programáticamente
pueda incrementarse ese derecho a la salud. Eh, Puede haber una regresión, sí, pero son casos muy extraordinarios, como lo dicen los principios de Limburgo, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, una emergencia o urgencia sanitaria, donde el dinero se focaliza para eso, como el caso del COVID, y cuando ya se vuelve otra vez al equilibrio, tiene que regresar esa progresividad. Entonces es un procedimiento muy interesante y un principio que, aparte de que está en la Constitución, se utiliza dentro de los derechos económicos, sociales y culturales con esas características tan importantes. Bueno, ahora bien, ese derecho a la salud, ¿verdad? Es destacar que se habla mucho de del más alto nivel posible de salud, ¿no? ¿Y a qué se hace referencia con el párrafo primero del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales? Porque esto es muy importante para el tema incluso de responsabilidades. Tiene que ver en cuenta las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona, como son los recursos con que cuenta el Estado, y que existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de relación entre el Estado y los individuos. En particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Fíjense qué interesante. Aquí es muy importante, porque entonces empezamos a ver que los factores genéticos, ¿no? La propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Entonces, por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones, ¿no? Necesarias para que se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración porque no es que te curen, que te alivien y ya, sino que tengamos los medios para poder atender, los medios para poder asistir. Y también la otra es la corresponsabilidad, porque dices, bueno, hay personas que tienen vidas malsanas o arriesgados, ¿no? Que no comen lo que deben de comer o que incluso utilizan alguna droga o que incluso, por ejemplo, fuman o hacen situaciones que los ponen en riesgo, ¿no? Entonces, el derecho a la salud entiende que hay contenidos y límites y ahí están perfectamente establecidos porque incluso muchas veces en esa corresponsabilidad ya no es tanto el profesional de la salud, sino él puede ser la persona en lo individual o en su ámbito social, en su ámbito familiar, donde estás no asumiendo esa responsabilidad. Pero sí lo que tenemos que tener son los medios idóneos, necesarios, las condiciones para alcanzarlo. Ahora, también es cierto que se establecen en ese derecho grupos sociales específicos, como nos establece la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? En ese documento, que ahora ya no es tan actual por cómo se denomina, está el derecho de las mujeres, personas mayores, están las personas con discapacidad, los derechos de los pueblos indígenas, derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, esos grupos en específico se tiene que hacer una focalización, acciones afirmativas, diferenciadas. Y diferenciar no es discriminar, sino más bien es que hacerlo para que tengan una atención más clara, más oportuna y más proporcional a sus necesidades, ¿no? Incluso la medicina se basa sobre esa proporcionalidad, ¿no? Que es la medicina realmente enfocada a la necesidad de cada persona. Y cada persona tiene diferencias, ¿no? Un hombre y una mujer tienen diferencias. Las niñas, los niños, las personas mayores o una persona con discapacidad. Y con los indígenas tiene que haber una misión multicultural. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, atenderlos bajo su visión cultural, como hace el parto humanizado, ¿no? Que donde se trata de ver con sus usos y costumbres y apoyar de una forma colateral la medicina basada en evidencias, pero también que se hable
con su propiedad de su pertenencia indígena, con su lengua materna, ¿no? Entonces, ahí es muy importante para el consentimiento libre e informado, donde se dé de una forma realmente que lo entienda, que lo comprenda. Y se utilizan muchas veces traductores para que se apoye en esa atención debida y adecuada para estos grupos en específico. Entonces, vean que también hay esa situación dentro de este derecho a la salud. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, muchas veces se habla de la universalización de servicios de salud con equidad, calidad y seguridad para todas las personas. Y ahí entran unos elementos muy interesantes. Están los determinantes sociales, ¿no? Como el agua, el saneamiento, la alimentación adecuada, la vivienda, la salud, salud, perdón, salud ocupacional y condiciones medioambientales, educación, información, etcétera. Y fíjense que esos determinantes sociales ahora se hablan con el tema del derecho a la salud en interdependencia, que es una de las características de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué características tienen los derechos humanos? Que son universales para todas las personas sin distinción alguna por su valor que tienen como persona, que se llama dignidad humana. Todos, ¿verdad? Sin distinción, tienen derecho a eso. Es un derecho humano, es universal, ¿verdad? Es eh, interdependiente e indivisible, ¿no? E inalienables, que no los puedo vender, dar o transmitir porque me pertenecen a mí mismo, ¿no? Cuando se habla del pacto social, que uno se dé parte de de sus libertades a ese estado, a ese monstruo que se llama Leviatán, ¿verdad? Hay algunos derechos que son míos, que no los puedo ceder, y esos derechos son realmente lo inalienable, los que me quedan a mí. Y ahí hay varios elementos que no se pueden dar. Entonces, el derecho a la salud es un derecho humano porque es inalienable, no lo puedo transmitir. Eh, y lo que hablaba de interdependencia e indivisibilidad es lo que hablamos de derechos determinantes sociales que se denominaba antes. Por ejemplo, yo quiero tener mi derecho a la salud. Bueno, pues sí, pero para que tengas el derecho a la salud, necesitas el derecho al agua, el medio ambiente adecuado, a la alimentación, ¿verdad? A la propiedad privada, que es, por ejemplo, tu casa, al trabajo, y entonces, a la educación. Todos esos elementos son, se interrelacionan para tener el derecho a la salud, porque si no, entonces pues, no se puede cumplir ese derecho a la salud. Ahora, en esa atención de salud, en ese derecho a la salud, en esa atención, tenemos elementos que solamente los voy a generalizar y en el curso que se tome, que se lleve a cabo, se tienen que especificar porque incluso cada uno tiene sus propiedades y sus especificaciones. Tenemos a que tenga esa disponibilidad, que tenga accesibilidad, que tenga aceptabilidad y calidad. Y un elemento transversal es la no discriminación, ¿no? Luego surge un elemento nuevo que se llama eficacia en la salud, que está dirigido a un grupo poblacional perfectamente determinado y alineado, que es la niñez. Bueno, en ese sistema de salud que deberíamos de tener todos los elementos y todos los medios adecuados, se debe de ver una cultura de la atención a la salud, donde está la prevención y la promoción. La prevención, ¿verdad? De la enfermedad, ¿verdad? Prevenir que se enfermen, o sea, atender esa salud con esa prudencia correcta y la promoción de la salud, cómo la tengo que llevar, ¿verdad? Cómo lavarme las manos, ¿no? La comida equilibrada, etcétera. Luego viene una gestión estratégica basada en sistemas, ¿verdad? Porque además el gran problema de nuestro país es la dispersión social, ¿verdad? Acuérdense que nosotros tenemos por niveles de atención, primero, segundo, tercer nivel de atención, y están puestos por el número de población. Pero hay lugares que, aparte que la población es escasa, está dispersa.
Entonces tiene que ser una gestión estratégica basada en el sistema de salud, que en muchas ocasiones ahí se complementó, por ejemplo, con las famosas caravanas de salud, unidades móviles, o incluso también el tratar de imponer la famosa telemedicina. Y entonces tiene que haber un sistema de salud integrado y único, con unidades médicas y hospital del futuro con enfoque preventivo y de autocuidado. Incluso esa parte del autocuidado es un elemento que viene ya en la convención de la persona mayor, de que es algo que se tiene que fomentar, pero además es algo cíclico, ¿no? Porque ese es desde el primer momento de tu existencia hasta tu adultez y hasta ya tu última etapa de vejez, que tienes que tener ese cuidado para ser cada vez más independiente y puedas ejercerlo mucho mejor en plenitud. La medicina familiar y comunitaria, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que se tenga que ver, ya hablamos incluso del tema de intercultural. La práctica médica con un humanismo, ¿no? Ese es un tema que es una tesitura pendiente, porque incluso es muy triste ver el maltrato que sufren, por ejemplo, los residentes médicos, ¿verdad? Hay violencia, hay maltrato, incluso hasta los estigmatizan porque los ponen R1, R2, R3, R4, y eso pues no es una forma correcta de atender una forma personal, humana, empática, ¿verdad? Y siguen, entre ellos mismos incluso se siguen vulnerando y piensan que es una forma correcta y adecuada y culturalmente histórica que se ha llevado a cabo. Pero se tienen que romper esos estigmas, se tienen que romper esos malos tratos, algo más humano, más empático, con más calidad. Gestión del conocimiento en salud. Bueno, todo acto médico tiene dos principios que lo establece incluso la Ley General de Salud. Medicina basada en evidencia y principios éticos. Es una parte complementaria, porque además, fíjense qué interesante es el área de la profesionalización de la salud, porque no quiero meterme que nada más los médicos o las enfermeras, etcétera, sino todos los profesionales de la salud, es donde hay más instrumentos deontológicos, éticos y bioéticos para una buena atención a las personas. Incluso tienen un principio que se llama primum non nocere, primero no hacer daño, porque tienen el poder de hacer daño. Entonces, tienen esa capacidad de más bien de canalizarlo hacia el bien, hacia la atención, hacia lo proporcional adecuado y no dañar a nadie. Eso es muy importante. Hay una regulación efectiva, dinámica, racional y simplificada, porque además las normas se establecen para la buena conducción, la buena regulación, la buena convivencia, ¿no? Y van haciendo dinámicas porque cada vez avanzan más la ciencia e incluso la tecnología, ¿verdad? Y también el perfeccionamiento de áreas del conocimiento, por eso se llaman especialidades o subespecialidades y de una forma racional y simplificada porque tienen que ser prácticas para la buena atención, el procedimiento e incluso para llegar a esa meta que se necesita para la terapia. La utilización de tecnologías sanitarias basadas en el análisis y la evidencia, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Porque es el parte de complemento de la Lex Artis ad hoc para llevar a cabo una atención de la forma más adecuada y más personalizada, porque es donde está yéndose la medicina personalizada, que se basa sobre la proporcionalidad de esa atención. Y bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de esos elementos? Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y ahí vienen de los medios, ahí viene de la cuestión ética, la corresponsabilidad, la accesibilidad. Y la accesibilidad no nada más es que tengan el acceso físico, sino también económico, ¿no? Que vean ese saber quién más tiene, quién menos tiene, a quién se la doy gratis, a quién le cobro algo, ¿no? Que sea aceptable, ¿no? Con toda esa calidad que debe de tener, ¿verdad? No nada más con los instrumentos, con los medicamentos, ¿no? Sino con la infraestructura. Y la infraestructura también es la humana.
que tiene que tener, ¿verdad?, esa capacitación correcta y adecuada y proporcional para lo que va a desarrollar. Y les comenté que el tema de la eficacia es un elemento nuevo que se focaliza para las niñas y los niños, ¿no? Incluso se desprende de la observación 15 del Comité de los Derechos de la Niñez, donde establecen esa eficacia que debe de tener la atención, incluyendo incluso los cuidados paliativos y la responsabilidad principal no del tutor o del padre, sino del que conoce, el que tiene el primer acercamiento en su expertise, porque es lo que más le va a beneficiar a la niña o el niño. El médico, el profesional de la salud, que tiene el conocimiento para salvaguardar su salud, su integridad personal y su vida, ¿no? Porque además, en el derecho a la salud, se establece, por ejemplo, en un ámbito de la vida de un, por ejemplo, un hospital. Pero eso, por ejemplo, se ve cuando una persona tiene un tratamiento y ya está estable. Pero cuando está en áreas de urgencias o emergencias, que incluso cambian los protocolos, es porque cambian los derechos, ¿no? Está el derecho a la vida y a la integridad personal. Por eso cambia incluso esos elementos, porque es todavía más delicado. Ya incluso cuando cambia al hospital que ya está estable, pasa ese derecho a la salud. Entonces es la integridad personal y la vida también se salvaguardan en una institución. Y bueno, en ese sentido es una cuestión de generalidad de ese derecho a la salud que tiene elementos muy importantes a desarrollar eh, para poder tener una cuestión pues mucho más amplia, ¿no? Entonces aquí yo nada más les mostré algunos elementos que les pueden servir para su correcta atención, proporcionalidad y además, como vean, hay criterios, ¿no?, que se tienen que tomar en cuenta a cómo se tiene que llevar a cabo. Ahora muchos me dirán ahorita en cuestiones de preguntas, ¿por qué no estamos así? Bueno, porque realmente falta exigencia. ¿Se acuerdan que les dije que el artículo cuarto habla de la protección? Pero no más la protección, es la prevención y garantizar ese derecho. Por eso se llaman derechos humanos y sus garantías, donde vamos a establecer esa jerarquía donde cómo vienen los derechos humanos desde la Constitución, el artículo cuarto, y cómo se tienen que regular y adecuadamente con los elementos que están ahí. En ese sentido, pues más que nada, yo les quería establecer una generalidad de lo que se va a abarcar en diferentes horas para que vean los elementos importantes. Incluso también se tienen que ver para temas en específicos, ¿no? Como la mujer, como la niña y el niño, los adolescentes, y ahora con la Convención del Adulto Mayor, con los adultos. Ahí es donde entra incluso los cuidados paliativos ahora como un derecho humano y que México firmó y ratificó ese tratado internacional el año pasado. Tenemos más de un año de vigencia y sin embargo no se está haciendo las modificaciones y las adecuaciones para la correcta atención de las personas adultas mayores. Y esto es muy importante porque lo sabemos estadísticamente que cada vez estamos viendo más personas que estamos yendo a esa etapa de la vida y que se tienen que focalizar las atenciones correctas y proporcionales. Bueno, yo en ese sentido termino mi exposición y me puedo poner aquí a platicar algo o incluso de dudas de lo que podemos ir abarcando en nuestro programa. Y pues como me permitieron ahorita exponerlo, es una probadita de lo que vamos a ver en más amplitud. Gracias, doctor Agustín, por esta gran ponencia en el cuanto a muchas veces a nosotros en el pregrado, pues son temas que ni siquiera vemos y que desconocemos totalmente la parte del derecho a la salud per se o la normativa en México. Muchas veces desconocemos lo más cercano que estamos es a algunas normas mexicanas, algunas guías de práctica clínica, pero nada más, ¿no? Yo creo que considero que si esto se viera en todas las áreas de salud, la atención igual sería diferente, ¿no? El cómo
se da el servicio de salud e igual a nivel político, quizás se comprenda mejor que debe ser la atención de alguna manera diferente, ¿no? Entonces, voy a ver si hay algunas preguntas en el chat, doctor, por si nos hace favor de... Ya hay varias. Ok, Ya vi perfecto. varias. Si quieres las voy viendo y las voy Ok, contestando, aunque hay unas que nos llevaría mucho tiempo, pero voy a tratar de hacerlo de una forma muy generalizada. Nos preguntan lo de las normas oficiales mexicanas, ¿no? Bueno, las normas oficiales mexicanas son normas técnicas operativas que, por ejemplo, en el tema de salud, se dividen en las subsecretarías, quien la va a atender, ¿no? Entonces, en razón de eso, se tiene que hacer una convocatoria perfectamente dimensionada para que se incluyan a todas las áreas del conocimiento como universidades, como técnicos, para que puedan expresar el estado del arte de esa área, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien cuando participé en la de acupuntura, me llamó mucho la atención porque había médicos, había técnicos y había personas que era su arte, ¿no? Como gente hindú, como gente de China, que daba la acupuntura, y donde empezaron a establecer incluso qué sí es y qué no es. Porque no sé si ustedes sepan que hay veces que usan como unos balines, ¿no? Y dicen, no, eso no es acupuntura, son agujas. Y esas agujas tienen este procedimiento y se pueden tomar así, así, así. Entonces, recuerdo muy bien, porque entonces se juntan esos expertos, se hace la convocatoria, y se tuvo que parar en un rato el procedimiento de creación de la norma oficial, porque faltaba convocar a otras instituciones muy importantes en el país, creo que era Aguascalientes y Guadalajara. Entonces, se hicieron las invitaciones y para que pudieran integrarse a revisar y hacer la norma. Ahora, el área jurídica es la que se encarga en redactarla, pero tenemos la área técnica que la empieza a establecer, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego, la ley de metrología señalaba que cada 4 años se tienen que revisar y en caso de que no haya alguna modificación o cambio, pues sigue vigente. En caso de que sí, se actualiza o incluso se puede volver a crear la norma oficial mexicana y se pone, incluso se publica para comentarios. Muchas veces ahí es donde fallamos, ¿no? Porque no hacemos comentarios o ajustes para poderla transformar. Ahora, también es cierto, y eso es ya una cuestión más política, que muchas veces pasa el tiempo y no se actualizan, ¿no? Entonces, esa es una situación ya fáctica de política pública. ¿Qué se puede hacer? Pues hay que ver a dónde podemos notificar o señalar que esa norma ya no es vigente, ¿no? Y que se tiene que actualizar. Principalmente lo lleva todo el tema de metrología, lo lleva Presidencia de la República o Gobernación. Bueno, es una cuestión muy general. Bueno, lo básico en normatividad en cuanto a las instalaciones para las personas con alguna discapacidad. Bueno, aquí el tema de la normativa, que lo vamos a ver, parte de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tenemos la convención, hay dos bloques, el bloque americano y el bloque universal. Uno lo tiene la ONU y otro la tiene, ¿cómo se llama? La OEA. Entonces, ahí tienen un tratado internacional sobre personas con discapacidad y el de la OEA tiene otro. Entonces, como bien dije jerárquicamente, primero la Constitución, luego esos tratados, y sobre esos tratados mandan incluso, hay observaciones, hay recomendaciones hasta para el país, donde se tienen que tomar en cuenta para la transformación jurídica de personas con discapacidad. Bueno, fíjense qué interesante. El tema de la inclusión, que ahora se ha desviado para otros temas, surgió para personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son acciones que las personas que tienen esta problemática, que por ejemplo tienen una discapacidad, la inclusión es social, no es una cuestión de persona, sino que la sociedad ponga los medios para que pueda convivir con todos, ¿no? Por ejemplo, los semáforos que tienen sonido son para personas pues, que tienen una discapacidad auditiva. Los canales que ponen en el piso son las personas que tienen un problema de visión, ¿no? Y así van estableciendo sus criterios
¿verdad? Para poder irlos incluyendo. Entonces, el tema de la inclusión es muy importante y yo he visto ya mucho tiempo que no se está llevando a cabo. Incluso en muchos hospitales, en las escuelas, etcétera, para personas que tienen un problema de movilidad, una discapacidad de movilidad, se tienen que poner rampas, elevadores y muchas veces no lo tienen. Eso realmente es la verdadera inclusión, que quiere decir nadie atrás, todos juntos, ¿no? Como dijeran los africanos, Ubuntu. Entonces, a partir de ahí se van creando normas en específico a nivel nacional y de ahí normas reglamentarias para poder tener esa inclusión con personas con discapacidad. Bueno, ¿cuántos días debe estar hospitalizado el paciente para ser considerado máximo beneficio? Bueno, el tema de la temporalidad o el tema de hospitalización es una cuestión que se tiene que ver con la proporcionalidad de la atención y un correcto diagnóstico terapéutico, porque una terapia tiene una temporalidad, salvo que haya complicaciones. Entonces, eso no lo establece un criterio normativo, sino es un catimo fáctico de la buena artis, el buen médico. Aquí, ojo, porque sí puede haber responsabilidades por la futilidad. ¿Qué quiere decir? Lo innecesario. En el curso veremos, por ejemplo, lo que es negligencia, error, ¿no? E imprudencia para saber distinguir esas responsabilidades que cuentan. Pero recuerden mucho que lo que ampara una buena atención es la ciencia basada en evidencia y los principios éticos, que sea proporcional y evitar cuestiones fútiles, o sea, innecesarias. A ver, vamos, porque creo que ya están yéndose cada vez más y más y más. Yo avanzo con uno y me preguntan más. Y leyes más importantes que cualquier... No, a ver, las normas oficiales y leyes más... Pues es que también depende del área, del conocimiento, ¿no? Pero una muy importante, por ejemplo, es la del expediente clínico, ¿no? Yo creo que es una de las normas oficiales más importantes. A veces, ahora, hay veces que le dan mucha importancia a las normas, pero no le dan importancia a la ley. Y la Ley General de Salud es la que permea todo, o sea, es una cuestión piramidal. Ahora, también vean que la norma es una guía, pero los médicos también tienen que basar en esa buena arte profesional, ¿no? Esa buena formación y esas buenas bases éticas que se basan en el respeto de la persona. La ley de oro es fundamental para la atención de las personas. Eh, solo para, ¿qué? Como son leyes y normas, piensa uno que es solo para ser revisadas por los abogados, donde podremos estudiar o aprender todo sobre ese tema. Considera que estos temas ya se deben ver en la Facultad de Medicina, sí, claro. Pero fíjase que no nada más tanto las normas, porque el que se sabe una ley se dice leguleyo. O sea, se aprende de memoria la ley, pero no la entiende. ¿No? Una ley tiene que interpretarse y hacia dónde tiene que canalizarle hacia el beneficio de la persona. Miren, en medicina es primero no hacer daño y en derecho y en ética es hacer el bien y evitar el mal. Y bajo esos parámetros es como se tiene que atender. Entonces ahí tenemos el principio pro persona, atender la norma que más beneficia a la persona. Que eso también lo vamos a recordar un poco en el curso, ¿no? Que acuérdense que pues, aquí nada más tuvimos un poquito de tiempo, ya son más horas. ¿Legalmente podemos nosotros proponer algún cambio agregado en normas de acuerdo a lo que tenemos en la práctica clínica? Sí, claro que sí. ¿Y qué medios son los adecuados para llevarlo a cabo? Bueno, miren, es muy importante tener la referencia internacional del derecho, tener los avances científicos, cómo avanzan, y con base en eso tratar de promover a nivel jerárquico superior, por ejemplo, es en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores hacer un comunicado, acercarse a un legislador. Todas las entidades federativas tienen legisladores donde se pueden acercar y por regular tienen ahí acceso para poder promoverlo. Así han llegado algunas iniciativas, nada más que tienen que establecer bien el criterio que quieren que se establezca y luego incluso se hacen parlamentos abiertos. Yo he participado en algunos. Y en esos parlamentos abiertos se pueden invitar a colegas para que puedan hacer algo. Por ejemplo, nuestras leyes, pues sí son deficientes. Por ejemplo, un área del conocimiento donde no ha estado bien regulado y no hay una ley correcta es la de temas de fertilización humana asistida. Entonces se tiene que incidir ahí para moverlas. Si es una cuestión reglamentaria, y de ahí para abajo, como las normas oficiales o lineamientos, eso tiene que ir a la Secretaría de Salud, porque la misma Constitución te establece que son los que van a regular. Tanto es a nivel nacional
¿no? Dependiendo del tema a desarrollar, como a nivel local, por una cuestión ya más específica que se tenga que tener en el Estado. Entonces eso se puede hacer el acercamiento. Porque, a ver, aunque no lo creamos, se llaman servidores públicos. O sea, nos sirven a nosotros, a la ciudadanía. O bueno, por lo menos así debería de ser. ¿Qué deficiencias tiene el seguro IMSS y que podría mejorar a futuro en beneficio del derecho a la salud de las personas? Bueno, fíjense que las normas están bien estructuradas en lo general. Hay pocas lagunas por un lado, aunque sabemos que la ley va como la tortuga y el mundo científico, tecnológico y práctico pues va como la liebre, va atrás, pero hay cuestiones que se tienen que regular de lo general para que puedan amparar, ¿verdad? Realmente el cuidado de todos. Entonces, yo creo que el tema donde tenemos problemas se llama realmente justicia procedimental. ¿Qué quiere decir? Que no hay legitimidad de las leyes y de las instituciones. Porque, oiga, yo tengo derecho a la salud, sí, pero no hay medicinas. Entonces, ¿cómo le hago? Ah, pues meto un amparo. Pues, ¿qué necesidad de presentar un amparo para que te den una medicina si lo único que tienes que ver es que la institución lleve un procedimiento para amparar y para proteger al ciudadano que tenga la medicina? Entonces, el problema que tenemos en este país es esa justicia procedimental que se lleva a cabo con la correcta repartición, transparencia, políticas públicas que se necesitan en los sistemas de salud. Y eso, bueno, pues es un problema mayor que tendremos que seguir presionando. ¿Seguirán dando estos temas por este medio? Pues ahí ya no me toca a mí, pero yo creo que sí. Tenemos un curso solo de este tema, a continuación se los presentaremos. Un residente o un médico interino quejas con autoridades hospitalarias y más si se queja una comisión de derechos humanos es prácticamente trunca su carrera, puesto que las represalias son realmente fatales, como que esa circunstancia no se atiende y se quedan en estado de indefensión total. ¿Qué opinión podría ofrecernos a ese respecto? Tenemos un vicio histórico y cultural que tenemos que romper desde adentro. Nos falta cultura humanista y ética dentro de las áreas de educación. Yo que coordino la Escuela de Bioética de la universidad, eso es lo que estoy haciendo presión porque los residentes siguen siendo vulnerables. Y muchos dicen que es para que se forjen, para que se hagan fuertes, carácter y que puedan hacer, pero no, así no son las cosas, hay que cambiarlas. Una cosa es que los disciplinemos y otra cosa es que los humillemos. Entonces, ¿qué recomiendo a estas personas? Pues yo creo que hay veces que hay que dar un en el caso con las comisiones de derechos humanos, pero tenemos un problema, no están funcionando, ¿no? O sea, volvemos a lo que comenté, nuestras instituciones están en una situación fatal, están desahuciadas. Lo único que realmente nos queda es el Poder Judicial a través de amparos, ¿no? Pero lógico que aquí pues serían casi inoperantes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues realmente tendríamos que buscar una transformación social, educativa e institucional para beneficio de todas y todos. Hay un video que lo recomiendo a todos que se llama Resiste Residente. Ojalá lo puedan compartir a todos porque sí crea conciencia. Es muy fuerte. Considera que el tratamiento, la atención en salud personalizada no se ha llevado a cabo en su totalidad, pues lo que hace es tener mayor cobertura, aunque los beneficios no sean los esperados. Pues sí, tenemos una tesitura pendiente en nuestro tema de salud. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo deja el INEGI, lo deja el Coneval y lo dice la realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y pues tendríamos que seguir sumando esfuerzos, principalmente en nuestras trincheras, para buscar una transformación real. Y bueno, pues ya se acabaron las preguntas y fue muy prolífero porque vi que sí levantaron pues muchas dudas. Gracias, sí, es que le digo, son temas que de verdad a veces desconocemos y justamente por ello el doctor Agustín y el doctor Sergio nos prepararon un programa justamente para esto que ya vimos que nos falta un montón como profesionales de la salud y que el querer aprender esto, pues bueno, además de que se celebra, pues es bien necesario, ¿no? Para todos los que prestamos esta atención. Y bueno, este es el curso que desarrollamos en conjunto con el doctor, que es un curso profesional de gestión, calidad y derecho a la salud, que va avalado por la Universidad de Anáhuac y por el Colegio Mexicano de Auditoría Médica y Gestión de Servicios de Salud a través de MedScientific, que somos nosotros. Eh, Va a ser en días martes y jueves
empieza el 30 de abril, termina el 23 de mayo, es en vivo como hoy con el plus de que pueden preguntarle al ponente o, si lo prefieren, en su modalidad de grabación. Al día siguiente se sube a un sistema propio que tenemos donde solo los inscritos evidentemente lo pueden ver. Son 16 horas de este tema y está dividido en 5 módulos, los cuales son introducción a la gestión de servicios de salud, herramientas de la gestión de servicios de salud, introducción a la calidad en servicios, herramientas para la calidad en servicios de salud y el derecho a la salud con el doctor que, bueno, en 8 horas vamos a hablar este tema. Tiene valor curricular de 16 horas, el cual para términos de certificación, recertificación para médicos generales especialistas sirve. Y bueno, para nuestros estudiantes, bueno, 16 horas curriculares. Va dirigido para todos los que nos encargamos en el servicio de salud, es decir, todos los profesionales de salud y estudiantes de salud pueden tomarlo. Esta info se les va a mandar a su mail o en nuestras redes sociales ya se encuentra, y nuestros profesores titulares, el doctor Agustín, que ya conocen, que acaba de dar esta charla, y el doctor Sergio, quien es presidente justamente del Colegio de Auditoría, que nos dio la clase la semana pasada. Entonces, pues los esperamos, de verdad esperamos que les guste el programa, que se interesen y que lo tomen, porque pues sí, estamos muy deficientes en este tema de la legislación en cuanto a salud desde la formación, y yo creo que es necesario que lo tomemos. Gracias, doctor. Muchas gracias a todas y a todos. Estén bien. Nos vemos, doctor. Nos vemos Bueno, pronto. colegas, les dejo en el chat el, el link de la asistencia para que la registren. Denme un segundo, ya la tengo aquí. Listo, ya está ahí en el chat, la vamos a dejar unos minutos y se pueden ir desconectando. Ahí mismo se les pregunta si desean constancia de esta sesión y máximo en media hora ya tienen el correo electrónico con el procedimiento para que obtengan su constancia. Se les hace llegar en menos de 24 horas y bueno, esperando que les haya gustado y de verdad esperando que tomen el curso. Tenemos un aviso que ahorita que bajen en el chat su información, se van a dar cuenta, tenemos un cupón de descuento para todos ustedes que están en esta sesión si quieren tomar el curso que ya inicia la siguiente semana. Entonces, pues bueno, espero que lo tomemos, vernos ahí en el curso y será un gusto verlos en nuestras siguientes sesiones. El día miércoles de la siguiente semana hay una sesión clínica de obesidad y bueno, estaremos por ahí mandándoles la información por redes sociales. Gracias por estar aquí. Un saludo a todos y bueno, espero verlos en el curso. Buenas noches.